ver si se ve todo bien. Parece que se ve y se escucha, a ver. Se escucha un poco baja la play. Le voy a subir. ¿A cuánto estoy yo? Vale, yo estoy al máximo. He puesto, lo voy a poner un poquito más de la mitad entonces. A ver. A ver. Vale, ya se escucha bastante bien. Pues me voy a mutear. Y bueno, pues vamos a jugar a la Play Mini. No tengo ni idea de cómo se guarda la partida en esta consola. Espero averiguarlo, porque como juegue 4 horas o 14 horas hoy al Metal Gear. Vale, este juego requiere que cambie de disco durante la partida. Pulsa el botón Open. Hostia, ¿qué pasó? ¡Ay, que no me he enterado! Vale, que tengo que darle al botón de Open y ya está, ¿no? Hostia, me había cagado, pensaba que sabía... Es que tenía un problema con la capturadora, que no me lo estaba pillando antes. Shout out para mi amorcito que me ha regalado la Play 1. Y nos vamos a pasar, pues, Metal Gear 1. El... Vale, este juego tiene tantas animaciones como... Bueno, me voy a callar. Ya luego hablamos. No tengo ni idea, de lo que pasa. Se me ve bien y... Bueno, todo lo que pienso que se puede ver esta capturadora. Ok. Konami Computer Entertainment, Japón. Un juego de Hideo Kojima. Vale, Alaska. The nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by Next Generation Special Forces, being led by members of Foxhound. They're demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. Ok. You'll have 2 mission objectives. ¿Eso soy yo? First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the president of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. Ok. Salva a los dos What's the pibes insertion y... method? We'll approach the disposal facility by sub. And then we'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. Ah, que me han lanzado... High-Tech Special Forces Unit Foxhound. Your former unit. Ah, claro, que están en The la one that isla. I was a commander of. Ok, So ok. they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mattis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. Y yo, qué guapo, hermano. Es que And esto... Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake. The man with the same code name as you. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes, this is a top-secret black op. Don't expect any official support. Qué barbaridad ello. Es que me imagino a la gente haciéndose muchísimas pajas en su día con este juego. O sea, porque a día de hoy ya toda la repercusión se sabe, ¿no? Pero en su momento decían, ¿qué coño es ello? Ok. La idea de estar es que me da miedo de que... Vale, ok.
Bueno, pues Metal Gear Solid. Me gustaría pasarme este año todo, la verdad. Ok, VR Training. Por la cara. Vale, vamos a darle a New Game. Ah, coño, ¿qué? Tío, se usa el... Lo vamos a poner normal, ¿no? Porque estoy jugando con el mando sin joystick. Porque son los de la Play Mini y vienen sin joystick. Esto va a ser un poco sufrido, pero bueno. Hermano, qué guapo esto. Ok. Qué ganas, qué ganas, qué ganas. Stay alert. He'll be through here. I know it. I'm going to swat down a couple of bothersome flies. De este juego lo único que sé es lo de Psychomantic, que tienes que cambiar el mando. Que, joder, como para no saberlo. Y... el Ocelot es el que hace el meme este de con las pistolas, ¿no? Creo. O eso no es de este juego. Eso no es de este Resident Evil. La verdad es que no lo sé. Ojo, la primera llamada... Hermano, ¿cuánto llevo de directo? Aún no he tocado el mando. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface. But make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. Ah, claro, pues rollo suena, pero en realidad no está sonando. Tiene lore esto. Vale, ¿cómo coño? Vale. Está duro estos controles, ¿cómo me agacho? Vale, con la B me agacho. Ok, ¿qué hago con los gatillos? Vale, ¿puedo mirar algo más? Vale. ¿Se va a ir para adelante? Vale, sigue para allá. ¿Este es el ascensor? No, estaba al final, ¿no? Uy, ¿esto qué es? Vale, una comida, ¿no? Entiendo. Vale. Hostia, que está aquí, ¿no? Sí. Y es que guapo los planos estos. ¿Va a venir para acá? Hostia. Vale. Uy, 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 que me ve, Hostia, vale, que más... Uy, qué guapo. Vale, vale, vale. Claro, porque hay... Snake, there's an elevator there you can take up to the ground. You'll just have to wait for the elevator to come down. You better hide somewhere. Ah, vale, que no está el elevador aquí, ¿no? O sea, el ascensor... Esto no es el ascensor. Vale, esta es la puerta, ¿no? Claro, ese es el hueco. Ok, que tengo que hacer tiempo. ¿Me podré esconder? Aquí, ¿no? Vale, si me quedo aquí apoyado. Vale. ¿Y puedo moverme? No. ¿Y si me muevo para el otro lado? Hostia, 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 hostia. Vale, ¿este para dónde viene? Ah, vale, se da la vuelta, ok. Yo creo que eso se oye, pero bueno. Tampoco. Pero me van a ver, ¿no? Coger el ascensor. ¿O no?
¿Y en el ascensor viene alguien? Vale, sí, viene alguien. Joder, como para no escucharse, ¿sabes? Vale, viene ese. Bueno, pues hasta que ese no se mueva. Vale. Vale, pero... Bueno. O sea, se baja un guardia y se sube el ascensor. Bueno, entiendo que sí va a subir de todos modos el ascensor, ¿no? O bueno, claro, lo ha podido pedir alguien también. Vale, vale. Cómo le gustan las animaciones a esta señora, es que increíble. Vamos a ver a nuestro querido Snake. Aquí está. Let's go. Vale, entonces. Isla con terroristas. Rescatar a 2 personas. Y saber si pueden tirar de verdad las cosas nucleares. Vale. Ok, ok. Qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo. Pues eso de la Playmin está en el Final Fantasy VII, que nunca me lo he pasado. El primer Metal Gear Solid. El Oddworld. El Grand Theft Auto, el que es 2D también, está cenital. Y así que me quiera pasar en directo, ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, está el Tekken también, y hay uno hay 2 de coche. O sea que... Vale. It's Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy, I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? 2 F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. Vale. Básicamente que le han dado un choquetón de Norway. De estos negros. Behind D. Colonel, what's a Russian gunship doing here? I have no idea. Vale, But it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. There are only 18 hours left until their deadline. Hostia. You've got to hurry. Wow, you must be crazy to fly a hind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you to yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. Ooh. She designed your codec, as well as your Soliton radar system. Contact her if you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so cute. Me You're meo. just flattering me. No, I'm serious. Well, I know I won't be bored for the next 18 hours. Come on. I can't believe I'm being hit on by the famous Solid Snake. But I'm surprised. You're very frank for a trained killer. Looks like we both have a lot to learn about each other. Yeah. Me I'm meo. looking forward to learning about the man behind the legend. But first, let me explain about your Soliton radar system. 14 minutos. He jugado. The bright dot in the middle is you, Snake.
The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy. Make sure you don't let them see you. First, I want you to infiltrate the disposal site and look for the DARPA chief. The DARPA chief was injected with the same GPS transmitting nanomachines as you. He should appear on your radar as a green dot. Get whatever information you can from him about the terrorists. If he's alive, that is. Vale. Pequeño tutorial. De chill, ¿no? Snake, your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. We'll be monitoring your movements by radar, so contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely. Seriously, Snake, we're here to back you up, so call if you need some information or advice. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to record your current status. My frequency is 140.96. It's a dedicated frequency for saving data. Don't forget it. Hola, niño. Remember, except for your binoculars, you're naked. You need to arm yourself with whatever weapons you can find. Vale. I remember. First, I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. I'll hold you to that, Doctor. By the way, sorry to Puta disappoint paja. you, but I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach. Thanks to the shot you gave me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? You never know. Dios mío. ¿Fumo? ¿Snake fuma? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, coño, que se está moviendo solo, vale. If you want to get in, there's the front door. It's the fastest way, but there's too much risk of being spotted by the enemy. I can't just knock on the door and ask them to let me in. There's one sentry on the left and one on the right. They're armed with 5.56ers and pineapples. Dios mío. What about the air duct near the door? There should also be a duct on the second floor. I can't see it from here. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. Y yo pero puedo jugar al videojuego. Vale, sí. Ok. Esto es el code. Hostia, que de verdad te lo tienes que aprender. ¿Eso es verdad? No me jodas. Vale, con la X miro en primera persona. Con el círculo putiazo. Con la X me agacho. Con el cuadrado. ¿Con el cuadrado qué hago? Vale, con este el scope. Ok. Ah, vale, las raciones son vida. Ok. Vale, vale. Vale, ¿cuál era para...? Este, ¿no? ¡Ué! Que viene este pibe. Vale. Este vendrá para acá. ¡Mierda! Vale, ¿cuál era el botón de...? No, este no era, ¿eh? ¡Ay, que se me han olvidado! Mi hermano me van a matar. Puede que se me haya olvidado cuál es el botón de putiazo, ¿eh? Upsi. Bueno,
es que quería ver... ¿Cuál era el de putiazo? Ah, coño, el círculo, vale. Vale. ¿Cómo coño? Claro, claro. Vale. Vale. Ok, ¿cómo funcionaba esto? Vale, llegan hasta aquí. Vale, tengo que pillarlo. Vale, no, cuando están al revés. Y cruzarme, ¿no? Sí. ¿Esto qué es? ¿Una cámara o qué coño es esto? Hostia, vale, esto es una cámara, ok. Vale, pero si me agacho... A lo mejor no me ven. Surveillance camera? Vale, esto lo podré desactivar de alguna forma o algo. Vale. Si voy pegadito no me pilla. Buah, la putada es para salir ahora de aquí. Ah, no, podemos ir por este lado, ok. Vale, para pegar era el círculo, pero bueno, no lo vamos a intentar hacer en sigiloso, ¿no? Que... Vale, eso es una cámara, pero aquí no nos ve. What was that noise? Oye, pero cabrón, si te he pegado... Pero no... Ah, que no me los puedo cargar. Vale, que yo pensaba que a lo mejor me los podía... Y no le puedo quitar la arma ni nada. Me veo. Vale. Voy a encender la luz, que ya no se me ve. Hostia. Ok, ahora lo que pasa es que voy a volver a empezar desde el principio, ¿no? Vale. Esto no lo hacemos rapidito. Por el lateral. Vale. Corre. Ok. A surveillance camera? Vale. ¿Habrá algo allí? No. Uy. ¡No! Ah, ¿será cabrón? Vale. Vale, me quedo... Hostia, ¿me podré subir al cosito ese? ¿No me has visto? ¿No me has visto, perro? ¿No me habéis visto, putos perros? Que me ha agachado. ¿Bof? Vale, no, el scope no era lo que quería usar. Vale, entonces, ¿me puedo comer? Vale, ok, me ha dado vida. Perfecto.
Vale, entonces esta gente ahora se volverá a su sitio, ¿no? Vale. Ok. Vale, si se va para allá y ahora este para dónde se va. Vale, a mi momento, ¿no? Para salir, ¿o no? No, me cago en su puta madre. ¡No! No me va a dar tiempo. No me voy a hacer, no me va a dar. Que va, que va. Me ha muerto. ¿Por qué? Porque me he comido un cosito de eso. Me hace que me mato. ¿Por qué me he curado cuando usa el cuadrado? No entiendo. ¿Es porque me lo he bindeado o algo así? A ver, si yo hago esto... Vale, mira, si me pongo esto... ¿En qué botón lo tengo puesto? Vale. Vale, no lo entiendo muy bien eso, pero bueno. Vale, no me va a dar tiempo ahora, pero... Vale, el cuadrado es para agarrar, ¿no? Entiendo. Y el triángulo para mirar. Y la X para agacharme. ¡No, cabrón! No me va a dar, no me da tiempo, no me da tiempo. Vale, voy a esperar. ¡Joder! Me voy. Sí, 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 sí. Sí, sí. Buah, que me tengo que subir por aquí. Vale, vale, vale. Ok, ok, gente, que... Tío, que quiero pillar todo. Que yo me acuerdo de jugar al 3 en la 3DS. Pero claro, ahí te daban una pistolita con silenciador, tío, al principio. Aunque sea, ya le dice, ¿a cámara? A surveillance camera? ¿Cómo? Vale, esta me ha pillado antes sin cara, hay que tener cuidado. Hay que pegarse aquí a la pared, entiendo. Vale, estamos fuera de rango. Cogemos esto, nos pegamos. Vale, y ahora podemos ir por aquí. ¿Quién me está haciendo? Ay, ay, ay. Ay, ¿por qué no me sale? Me he caído este pum. Muchas gracias por el follow, bro. A ver si me pongo aquí. Vale, ahí allí al final uno. Aquí a la izquierda había otro, ¿no? Ah, no, hay una cámara. Vale. Ok, seguimos aquí. Vale, está ese de ahí. Socom. Vale, ¿los Socom qué son, tío? Vale, mira, me he bajado. Vale, corre, 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 que viene este. Vale. Hostia, que hay aquí delante uno. Ah, no, sí, sí, hay uno aquí delante, ¿no? Porque ese que se ha quedado pillado. Vale. Vale. Ok, ok. Me he saltado algo, creo, pero bueno. Creo que era comida o no me dejaban cogerlo. Vale. Entonces, estamos aquí arriba. ¿Aquí hay alguien? No. Vale, sí. Aquí hay un pibe. Vale, pero ¿viene para acá? Sí, viene para acá. Mierda. De lo que te he visto no te dejaste nada. Hostia, perfecto. Vale, por aquí me... ¡Ay, coño! Agáchate, cabrón. Vale, me lo he saltado, creo.
esto era lo que me habían dicho que tenía que buscar, ¿no? Hostia, qué guapo en primer. Vale, entonces ahora tengo que buscar, ¿no? Ok. ¿Por aquí se puede ir? ¿O esto es simplemente...? Snake, this is McDonald Miller. It's been a long time. Nuevo personaje. Master, what are you doing here? I quit being a drill instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan Scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you. So call me if you have any questions about the flora or Sí, creo que fauna era una out here. ración. My frequency is Hermano, que me tengo que 141.80. acordar de la... Ush, no me acuerdo de ninguna. Que había que aprenderse las frecuencias. Bueno, pues no llamaremos a nadie en todo el juego, supongo. Ay, uy, qué guay, por aquí puedo mirar, ¿no? No hay nadie, ¿no? Uy, que me tuerzo. Vale, tenemos aquí... ¿Esto lo puedo mirar de alguna forma? ¿O se va a tirar? Se va a tirar, ¿no? I moved the DARPA chief to the cell in the first floor basement. Vale. What about the vent shaft cleaning? They just opened the vent covers. Qué About to casualidad. start spraying for rats. First floor basement ventilation shaft. Shut those covers as soon as they're done spraying. Also, keep your eye on that woman in the cell. Don't get careless now. Woman in the cell? Mujer. Did something happen? There's an intruder. Really? He's already Ah, done 3 vale. people. No me acordaba, la verdad. He's killed 3 people? Solo jugué la demo. Yeah. Say he's using stealth, too. Stealth? There's an intruder besides me? Anyway, I want you to increase the security detail on the chief. Ah, vale. Seguimos para adelante. A ver, lo voy a probar lo que has dicho. Ah, mira, vale. Ok, sí, sí. Sí, además pone memoria. Y si le das para arriba, ¿qué pasa? Snake, you've got to think. Your mind is your most dangerous weapon. If things are getting too complicated, try to simplify your thoughts. You can also try calling Campbell for advice. Vale, son consejos y tal. Ok. Vale, pues ha dicho que está en el primero del sótano. Y que hay una mujer, ¿no? Ha dicho. Se me va para la izquierda, no sé por qué. Aquí puedo mirar algo. Vale, ahí hay una cámara. Pues seguimos. A ver, aquí qué hay. Nada. A la izquierda. ¡Ojo! Hostia, pero me voy a caer antes, ¿no? Press the action button to drop down. Vale, ¿cuál es el...? Ah, pero puedo seguir para adelante, ¿no? Ok, vale, vale, que puedo seguir. El de acción creo que es el... Vale, raciones... Sí, raciones es lo que tengo entero. La comida. Vale, pues creo que es para abajo la X, ¿no? O el del... Uy, no. Hostia, todo esto tengo ya de dar... Hostia, que tengo coño... Vale, que la Socon es la... Vale, vale. Ah, coño, era el círculo. Creo. Vale, sí. Bueno, queréis callarse. Use the elevator to change floors. There should be a cargo elevator that you can take down somewhere around there. Try to find it. Ok. Vale, ahí la cámara esa.
ascensor. ¿Eso cae? ¿Una puerta? Entiendo que una puerta bloqueada, ¿no? Por eso está en rojo. Claro, y no tengo tarjetas ni nada. Necesitaré... ¿Por aquí puedo pasar? Vale. ¿Puedo subirme a esto? No. Sí puedo, Aquí me ha agachado. Esto tiene pinta de que son... es comida, ¿no? Hostia, ah, no. Thermal. Google. ¿Qué hay? Google. Vale, aquí tienen tanques, ¿no? Y cositas. Claro, se supone que estoy en lo que es el hangar, ¿no? Vale, necesito bajar y llegar hasta el ascensor. Vale, aquí tenemos la 1 y la de la derecha era la 2. Vale, pues ponemos aquí un tiempo. Vale. Y bajamos. Abajo había un pibe, ¿no? Sí. No lo vamos a encontrar, pero vamos a correr más. Vale, esto es el ascensor, ¿no? Ah, claro, ahora necesito que baje, ¿no? O sea, que suba. Ah, es verdad. Es verdad, es verdad. Vale, ¿y a esto cómo le doy? Sí, que le meto un bufetón. ¿Cómo coño? Ah, aquí, ¿no? Estoy en el 1 y tengo que bajar al 2, ¿no? Tenía que bajar al 1, ¿no? Al basement 1. Ah, no, pero es el círculo, ¿no? Vale. Ok. Joder, pues no llaman nada, tío. Look at the radar. It's picking up the DARPA chief. He's the green dot. Hurry and rescue him. Vale, aquí tenemos al primero que tenemos que salvar. Que está... Esto verde entiendo que es, lo que está aquí detrás. Sí, mira. Vale. ¿Iba a hacer algo? No, simplemente está... Vale. Ok, hostia, pues necesito abrir muchas puertas aquí, Ay. Vale. Snake, if you want to go up or down a ladder, just press the action button by the ladder. Ok. Muchas gracias, jefe. Subimos a lo de la... Vamos, a lo de... Que se supone que estaba abierto por las ratas. Claro, y ahora entiendo que... Pero si nos vamos a quedar encerrados con él es un poco tontería. Por aquí. Esto queda. ¿Puedo? No, este no porque está cerrado. Vale. No sé si me queda para si tengo que pillar esto. Vale, sí. Ah, vale, esto es un glitch, ¿no? Tiene pinta. ¿Puedo mirar para abajo? No, para abajo no me deja mirar. Tienes que moverse con la cruceta dura, Literal. Otra vez, tío. Snake,
The DARPA chief's signal is coming from somewhere in that area. Isn't there some place to drop down? Take a look around in first-person view mode. Ah, coño, claro. Vale. Bueno, estoy en primera persona ya, o sea, quiero decir. Le da el triángulo. Pero vamos a ver que me tira que es un poco tontería, ¿no? O sea, desde dentro voy a poder abrir. Who's that? Ah, vale, porque entiendo que... Yo qué sé. I'm here to save you. Ojo. You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? You here to save me, huh? What's your outfit? I'm the pawn they sent here to save your worthless butt. Really? It's true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. Ah, vale, pues sí. They could launch a nuke. How do they plan to launch? ¿Esta pava quién es? Ah, esta es la I thought this campilla, place ¿no? was just for keeping the dismantled warheads. They shouldn't have access to a missile. What I'm about to tell you is classified information. Okay? Y la otra lo va a escuchar. We were conducting exercises with a new type of experimental weapon. A weapon that will change the world. What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the Earth. A nuclear-equipped walking battle tank. Ojo. Si viene... Metal Gear. It can't be. You knew? Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? We've had a couple of run-ins in the past. So that's the reason you were here at this disposal site? Why else would I come to a god-forsaken place like this? I had heard the Metal Gear project was scrapped. On the contrary, it's grown into a huge joint project between Arms Tech and ourselves. We were going to use this exercise as raw data and then proceed to mass production. Wow. If it hadn't been for the revolution. Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex? ¿Así cómo se llama? Metal Gear Rex. The code name for the new Metal Gear prototype. They're probably already finished Claro, the es que... warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping weapons. Hey! Shut up in there, will ya? But I thought that all nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to input. Oh, you mean PAL? Yes, of course, there is a PAL. It's set up so that you need to input 2 different passwords in order to launch the device. There are 2 passwords? Yes. Baker knows one, and I know one. Baker? The president of Vale, Arms por eso Tech. tienen a los dos. That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But they found out my password. No, You talked? la tenía en la libreta, ¿va? Psycho Mantis can read people's minds. You can't resist. Psycho Mantis? One of the members of Foxhound. He has psychic powers. This is bad. It's just a matter of time before they get Baker's too. Vale. If they find out Baker's password... Yes, they'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. What? The card keys. Card keys?
They were designed by Armstech, the system developers, as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that? Yes. You can stop the launch. That card key. So where are the keys? Baker should have them. Listen, you need 3 card keys. There are 3 different slots to put them in. You need to insert a card into each one of them. Okay, 3 card keys. Eso teniendo en cuenta Do que... you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the second floor basement. Second floor basement? I heard the guards say they moved him to an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes, they cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Vale. Here, take this. It's my ID card. It'll open any level 1 security door. Vale. It's called a PAN card. It works together with your body's own electrical field. Personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as the transmission medium. Por la cara, ¿no? Eso. As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. No existía And the Bluetooth. doors will open automatically. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? Pentagon? What is it? Lo han matado. Hey, what happened? Dead. Ha preguntado por si hay otra forma de detenerlo y se ha muerto. Naomi, the chief. What happened? I don't know. It looked like a heart attack, but... A heart attack? No, Colonel, are you hiding something from me? absolutely not. Snake, you've got to understand. This op is security level red. You need the highest security clearance to get access to the complete file. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you, the Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Ok. Pero claro, lo único que saben que yo estoy hablando con este pibe son... Coño. Vale, la pava se está cargando... Realmente los únicos que saben que yo estoy hablando con esto son los pibes que están hablando conmigo, ¿no? A no ser que de alguna manera... ¿Cómo? Vale, pero yo ahora tendré que... ¿Salir por arriba o cómo? Ah, vale, que la puedo abrir simplemente. Ok. No, me voy a encontrar a la pava, ¿no? Don't move. Vale. La pelirroja esta, ¿no? So you killed the chief, you bastard. Liquid? No, you're not. Don't move. Está temblando. Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful, I'm no rookie. Liar. That nervous glance, that scared look in your eyes. They're rookie's eyes if I ever saw them. You've never shot a person, am I right? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no lo que rookie.
Not one of them, are you? Ojo. Open that door. You've got a card, don't you? Why? So we can get the hell out of here. Looks like we'll be a little delayed. What are you doing? Don't think. Shoot! Hostia, no tengo arma. Mierda. ¿Cómo coño me cambio de arma? Ay, no, que no era esta. Ay, por favor. Vale. Joder, me han matado. Vale, sí, el submarino del principio, claro. What's wrong? Snake! Vale, son los de la derecha para las armas. Uf, hay que repetir todo esto. ¿Me la puedo colocar ya? Ok, me voy a leer como... Se me un pistón. Hold down to aim. Release to fire. Vale, con el cuadrado. Ay. Uf. Qué difícil se me hace este mando, ¿eh? Ah, porque se los está cargando, ¿no? ¿Tengo que esperar o algo? Vale, sí, ahora ha abierto. Se lo carga. ¿Esto lo puedo ver desde aquí? Vale, vale, ya tengo abierto. Uy. Vale, puedo... Hostia, qué raro ese disparo. Shoot! Don't talk to me like a rookie. I'm telling you, shoot! Me hace gracia que esté pixelado el cuerpo de detrás, rollo. Es que se ve claramente. Coño. Vale. Vale, me puedo... Este me lo puedo poner de aquí abajo. Ah, vale, que tengo que... Hay que salir de aquí, ¿no? Ah, vale, no me dejan salir. Hostia. Vale, que eso era granada, Dios mío. Hostia, que le he añadido en calzoncillos, me mío. Vale, no llego. Vale. Thanks for the help. Y se pira. Y se la suda. Primer plano del culo, de verdad. Who are you? ¿Y ahora qué está pasando? You fool! ¡Ojo! You've killed him! I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Ah, vale, esto es el Psychomantis con el otro pibe, ¿no? Vale, vale. Y esta se pira. No, pensaba que le iba a enseñar el dedo. ¡Hostia! Good girl. Just like that. Vale. Naomi, I just had some kind of hallucination. Is it from the nanomachines? No, Snake. The nanomachines are functioning properly. So what was it? It must have been psychometric interference coming from Psycho Mantis, Foxhound's psychic. Think of it as a mental feedback loop. So that was Mantis.
Es un poco flow... El espantapájaros de Batman, algo así. Vale, esa... Hostia, nivel 6, ¿eh? Vale. Como esta de nivel 1, la puedo abrir, ¿no? Entiendo. No. Me la ha quitado. Oye, si hago así, recargo. A ver, primero levántese. Vale, no. Bueno, sí, entiendo que desde ahí es como de ahí es de donde venimos, no... Vale, no, por aquí pues me he subido. Vale. De raciones voy bien. Ah, vale, me la tengo que poner, ¿no? Vale, que la tengo que llevar equipada. Vale, ya me deja hacer. En este lado que hay. El pibe está aquí, ¿sabes? Vale, por ese tubo es por el que yo he pasado. Me dan balas. ¿Y algo aquí interesante? Nada, ¿no? Vale. Claro, pero ahora con la tarjeta. Pero esto era 6, ¿no? Buah, esto es 6. Vale, pero podemos llamar... Sí. Y podemos bajar... Entiendo que hay que bajar a la segunda, ¿no? Algo así, Manti es más bien un spellbinder. Porque en la novela gráfica usa algunas alucinaciones muy vívidas. Ah. Qué guay, qué guay. Vale, entonces ahora para la segunda planta al otro. Lo que pasa es que... Claro, lo estaban torturando, así que entiendo que no lo tendrán aquí a lo mejor, ¿no? Ah, vale, es que esto es más grande. Ok, ok. Vale, pues... Es que me da cosa meterme tan por medio. Hostia, que hay trampillas, me meo. Vale, esta es de nivel 1. Vale, algo por aquí. C4. Vale. Caja por aquí. Vale, granada. Esta es como la principal, ¿no? Vale, mira, ahí hay más balas, pues las necesito. Vale, esta de nivel 2. Y me falta esta de aquí. Vale, esta de nivel 3 tampoco puedo. Okay. No puedo pasar por aquí tampoco. Vale, vamos a... Smoking, no sé qué. ¿Y esta qué pasa? ¿Por qué no puedo entrar en esta? Porque es de mayor nivel, entiendo, ¿no? Vale, esta es de nivel 4. ¿Puedo subirme a estas cajas? No. ¿O sí? Ah, no, así se ha puesto porque... Vale, ok. Aquí cabía. A la caja de diamantes, ¿vale? Nada, no. A lo mejor si me caigo por la trampilla. No, esto es una puta trampa. Vale, sí, era una puta trampa. Digo, a lo mejor era un puto script y me tenía que caer o algo y me lo he saltado. Vale, no, no. Uy. No, voy a... Mierda, que le he dado sin querer para arriba. Ay. Que me confundo con el de... Vale, no, pues vamos a bajar en verdad, que había un montón de luz. Claro, ahora es que puedo abrir las puertas de aquí también. Claro, claro. Vale, pues pillo las balas esas. Y me vuelvo. Que en verdad tampoco era mucho, pero bueno.
Ah, vale, esto es como una de cada. Para ir pillándolas, ¿no? Entiendo. Vale, algo así. Según el DARPA Chief, los terroristas llevaron a Baker a un área con interferencia. Cerraron las entradas con cemento que no tuvieron tiempo de pintar las paredes. ¡Hostia, vale! Es verdad, que me dicen que tengan en cuenta lo de las paredes. Ah, por eso lo de los C4 a lo mejor. Vale. A lo mejor son eso lo de los C4, ¿no? Porque si por ejemplo esta pared. No. ¿Puedo poner un C4 aquí? Vale, pero es que no están aquí, están en los de la arma. Claro. Con el cuadrado y con el círculo. Vale, entonces yo por ejemplo puedo poner esto aquí. Puedo poner esto aquí así. Ok, y con el círculo. ¡Hostia, no, que me he caído! ¡Ay, joder! Me he parado justo. Vale. Entonces hay que buscar la habitación. Creo que se ha reventado, ¿no? No me ha dado tiempo a mirarlo porque me he caído. Vale. Vale, voy a poner 4. Y ahora, por ejemplo, aquí. Eso ahí. Me voy a venir hasta aquí al final. Vale, sí, ok. Hostia, qué guay. Vale, pues vamos a poner la pistola mientras. Vale, estos son granadas. Vale. Bueno, pero ya sé que tengo que fijarme en las paredes. Vale, pues me voy a fijar en más. Por aquí hay una pequeña, cuidado. Vale, mira, pero por ejemplo aquí esta pared. Bueno, es que esta está grieteada, en verdad. Esta no es tanto pinta distinto, ¿no? Bueno, vamos a probar. Aquí. Vale, no. Pues entonces grietas no, solo las que vea de distinto color. Vale, mira, por ejemplo aquí hay otra. Me voy a quedar sin C4 en verdad. Pero bueno. Vale, eso está. Hostia, seguimos para adelante, ¿no? Ah, vale, claro, no puedo pillar el radar porque tengo mucho cemento. O sea, porque está reforzada la... Pero voy a intentar a ver si hay algo de... Voy a llevar por aquí. Se podrá reventar también con granada, a lo mejor, ¿no? Supongo. Vale, me voy a poner el arma. Vamos a seguir para adelante. Debería de cerrar la ventana. O sea, echar la persiana. Vale. Entonces, claro, aquí no funciona el radar. Porque estamos inhibidos, ¿no? Porque, claro, no llega la frecuencia hasta aquí abajo. Hostia, esto también lo tengo que buscar reventón, ¿no? Creo que estaba aquí. Sí, mira. Bueno, que voy para el revés. Lo voy a intentar hacer con una granada. A ver cómo se usan las granadas. Press to pulling, release. Vale. A ver si me pongo aquí. ¿La ha reventado? No. Ok, sí.
menos mal que me queda con uno, en verdad. Que creo que había más en alguna de las habitaciones. Vale. ¿Esto qué es? ¿Una luna? ¿Qué coño es esto? Ah, vale, se supone que es la montaña. Vale, pues no tengo más C4, pues tengo que ir a por más. Hostia, lo que pasa es que no se ve con el cartelito este que tengo dónde lo puedo poner, tío. Lo voy a poner más chiquito. Así. Vale. Casi se ve lo que tengo en ese lado. Vale, aquí hemos pillado que han sido las granadas, ¿no? Aquí hemos cogido las balas. Y había una más en la que podía entrar. No se puede. ¿Ahí está? Ahí está. Vale, dime que hay más C4. Vale, sí. Debería ir con el arma, en verdad. ¡Ojo! Vale, aquí tienen al señor este. Am I too late? Sí. Que tiene He's cuerda. alive. You're the arms tech president, Kenneth Baker, right? Don't worry, I'm here to save you. Hostia, va a reventar. Don't touch it. Sí. Está enganchado a C4. ¡Ojo! Right. Touch that wire, and the C4 will blow up along with the old man. So you're the one that the boss keeps talking about. And you? Special Operations Foxhound. Sí, este es el del meme. Revolver Ocelot. I've been waiting for you, Solid Snake. Now we'll see if the man can live up to the legend. Sí, que me tengo que pegar This is con the este. greatest handgun ever made. The Colt Single Action Army. 6 bullets, more than enough to kill anything that moves. ¿Ha tirado las balas? Now I'll show you why they call me Revolver. Draw! Draw! Hiding won't help you. I understand the bullets you see. I make them go where I... ¿Qué? ¿Cómo? Esto lo que lo otro. You idiot! You idiot. Ok, Pero vamos a ver, no me he enterado. Ah, no puedo usar la Soko, me entiendo. Tengo que pillar una pistola. Uy, me salió. Claro, yo voy a tener una bala y él también, ¿no? Claro, es que este arma no me deja pillarla. A ver. Ah, que tengo que volver a poner... Vale, me voy a poner la Soko. A ver si me deja usarla. Tenías un C4 en la mano y lo plantaste. Luego... ¡Hostia! Que tenía en la mano los C4. Vale, claro. Am I too late? No, Paco pistola.
Vale, si le doy al start, vale, sí. Ah, vale, ok, claro. Hiding won't help. Vale, solo me deja de una a una, creo. Hiding won't help. Ah, vale, tengo que aprovechar cuando esté recargando, ¿no? I love to reload. La acabo de pegar al Baker. All right. Alive. Let's go. Hostia, que hermano, que me rebota la bala. Ok. Vale, vale. Es que no verlo me pone nervioso, ¿eh? Vale. Me guardan muy atrás, ¿no? Vale, reventamos eso. Y me pongo la pistola. Vale, vale. Vale, pero ahora ya sé. Hostia, no. Ay, que no era este. La puta. ¿Cuál era? Ahí, el cuadrado, vale. I love to reload during a battle. Me la he quitado. Me cago en la puta. Sí, pero porque no me deja ponerme el arma. All right. I'm alive. Let's go. Hiding won't help you. I understand the bullets you see. I make them go where I want. Ah, vale, que es que no puedo. Hiding won't help you. You better hurry up. The old man's not gonna last too long. Vale, lo que no me dejan es coger comida. Don't you want to settle this? Pero... Vale, sí me dejan. I love this. ¿Cómo recargo? Ah, vale, que no But to tengo. you, it'll be the smell of your own. Hostia, vale. Tengo que controlar con la bala. Sí, por en medio puedo pasar. Vale. Claro, claro, ahí están los putos cables. Vale, es que me sale disparar con los gatillos, tío. Y es que es con el cuadrado, es que es algo muy extraño. Claro, para que... Vale, vale. Pero aún así es que me sale... Mierda. Me sale disparar con los gatillos, tío. Es que con los gatillos se cambia. Me voy a poner... Le podría tirar granadas. Hostia, no, es que si le tiro granadas, claro, explota tú. Como me ha pasado antes. Vale, a ver, me sale el mamá huevo. Hiding won't help you. I understand the bullets you see. I make them go where I want. I love to reload during a battle. Vale, 9. All right, I'm alive. Let's go. Hiding won't help. Hiding won't help you. You better hurry up. The old man's not gonna last too long. Don't you
want to settle this? I love the smell of Corda. You know, it's sultry smell. But to you, it'll be the smell of your own death. Pero bueno, me queda sin bala. Hiding won't help me. Se recarga. Pero espérate, para cargar, puto perro. Oye, pero... Estoy quedando mala, Hermano, que no tengo balas ya. ¿Qué hago? Ah, bueno, lo puedo matar a puñetazos, ¿verdad? Ah, mira aquí, vale. Ya estoy sin bala. No corras tanto. Que no. Ah, vale, que reaparecen todo el rato, ¿no? Vale. Es que no tengo bala. Guarde. Ay, coño, que le estoy dando al Baker, tú. Si a qué tiro le he pegado, al colega. Bueno, aún vez de dar de algo. Que se puede. ¡Hostia! He matado... No me lo puedo creer. El hijo de puta se pone en medio, tío. Es que a veces apunta y otras no. Es algo muy raro. Vale. A ver. Vale. Te podrían poner un punto de guardado después de esto. Estaba sin bala. Vale. Tengo que usar mejor. Coño, que guarda el arma. I love to reload during a battle. There's nothing like the feeling of slamming a long silver bullet into a well-placed chamber. All right, alive. Let's go. Sí, pero me quieren no correr, Vale, es que se pone invulnerable. ¡Ah, corra! Le da al Baker, ¿verdad? Vale, bueno, tengo dos vidas, Le puedo forzar en verdad el tiro, yo creo. Mierda. You better hurry up. The old man's not gonna last too long.
one to settle this. Si me... I love it. ¡Que no corra! But to you, it'll be the smell of your own death. Hostia, vale. Coger la bala, gente. Hiding won't help. Wait a minute. Hermano, es que le quiero vaciar un cargado entero, la verdad. Vale, media vida, ¿eh? Ok. Que no me corra. Vale, mierda. Hiding won't help. No me ha dado tiempo, ¿verdad? Ah, vale, que lo... Wait a minute. ¡Quítame esto, hombre! Vale, venga, así, vale. Vale, queda la huerta, ¿eh? Queda la vuelta hacia el hombre que no está aquí, vale. Hiding won't help. Wait a minute. Vale, hostia, le está a nada, ¿eh? Vale, estamos los dos a nada. Joder, Baker, quítate de en medio, cabrón. ¿Te he matado? You're pretty good. Let's go. Just what I'd expect from the man with the same code as the boss. It's been a long time since I had such a good fight, but I'm just getting warmed up. What? My hand! ¿Cómo? Stealth camouflage. Can't you even die right? You were lucky. We'll meet again. ¿Quién coño es este? Who are you? I like you. I have no name. ¿No explota este pavo? That exoskeleton. Se pira, ¿eh? Who the hell? Vale. Hostia, el Ocelot se ha ido, ¿eh? Can you talk? Who are you? I'm not one of them. The DARPA chief told me he gave them his detonation code. What about yours? Oh, I get it. Jim sent you. You're from the Pentagon. Answer my question. What about your code? There's no time. I talked. What? Now the terrorists have both codes and can launch any time. It's not like I didn't fight. I managed to resist Psycho Mantis' mind probe. He couldn't read you? How'd you do it? Surgical implants in my brain. Surgical implants? Kind of like a psychic insulation. Everyone who knows these top secret codes has it. Even the DARPA chief? Of course. But the DARPA chief said Mantis got his code by reading his mind. Are you sure you heard him right? Yeah, I'm sure. In that case, how did they get your code? I never had any training on how to resist torture. It looks like he had some fun with you, all right.
Oh, he's not human. I tell you, he loved every second of it. What happened to your arm? He broke it. Looks like you're more than even now. His was sliced off. Ha, you're a funny man. So the DARPA chief, is he okay? Dead. What? That can't be. No, that's not what you promised, Jim. Now you want to shut me up? Calm down. What's wrong with you? I just told you I was here to save you. I didn't kill the DARPA chief. He had a heart attack or something. A heart attack? Oh, don't be a fool. Anyway, the terrorists have both codes now. Those boys are totally insane. They wouldn't hesitate to launch. I agree, but what do they really want? Oh, who knows? Maybe they're like us in the arms industry, always looking forward to the next good war. Well, I'm not gonna let these maniacs start a war today. You still have the card keys? Card keys? To override the detonation code. I heard you had them. No, not anymore. What? Who does then? Not the terrorists. No, that woman. Woman? Who? A soldier that was thrown in prison along with me. A female soldier, it must be. She said she had just joined up as a new recruit. They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. A new recruit? Could that be the Colonel's niece? I gave her the key. Looks like she managed to break out of here, though. I hope she's okay. I'm sure she is. She's green, but as tough as they come. But how did you know she escaped? I was in contact with her by codec. Until I was tied up here, that is. Codec? Yes, she stole it from the guard. If she still has it, you should be able to contact her. I'm sure she still has it. What frequency was she at? Oh, yeah. Let me tell you, it's... Oh, sorry. I forgot. Damn. Pensaba que se iba a morir también. Mío. Oh, that's right. It should be on the back of the CD case. Try to contact her. I'll contact her right away. But tell me, if this doesn't work, is there some other way to prevent the missile launch? You need to find Hal Emmerich, one of my employees. Who's that? The team leader of the Metal Gear Rex project. A genius at engineering, but a little bit of an oddball. If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, it's him. What if he can't come up with anything? You'll have to destroy it. Emmerich knows how to destroy Metal Gear. Where is this Emmerich? Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. It's north from here. That's where he worked. I understand, but why Metal Gear? The nuclear age ended with the turn of the millennium. Oh, you're wrong. The threat of nuclear war isn't gone. In fact, it's greater than it's ever been. El milenio, o The sea, amount que of estamos spent ya en los nuclear 2000. fuel and plutonium is increasing even today. Listen, have you ever seen a warehouse full of nuclear material? No. Drums and drums of nuclear waste stacked this high, as far as you can see, because there's still no real way to dispose of the stuff. So they just close the lid and try to pretend like it'll go away? Essentially, yes. And they're not even doing a good job of storing it. Many of the drums are corroded, with nuclear waste seeping out of them. Unbelievable. Not only that, but several pounds of MUF are reported every year. MUF? It stands for material unaccounted for. It proves that there's a large and well-organized black market in nuclear materials. Furthermore, since the end of the Cold War, Russian nuclear engineers in particular are out of work with no way to turn. In other words, there's plenty of available nuclear material and scientists for making a bomb. We live in an age when any small country can have a nuclear weapons program. What about the other superpowers? Russia and China still maintain a significant nuclear presence. Complete nuclear disarmament is an impossibility. To maintain our own policy of deterrence, we need a weapon of overwhelming power. You mean Metal Gear? Yes. You know our industry suffered quite a blow as a result of the cuts in military budgets due to this so-called peace. I remember hearing a lot about mergers and takeovers among the big weapons makers. Yes, and after my company lost their bid to produce the Air Force's next line of fighter jet, the Metal Gear system was our last ace in the hole. That's why we pushed to have Metal Gear developed as a black project. Black project?
Secret projects paid for by the Pentagon's black budget. You can avoid a lot of red tape and get a great lead time on your weapons production. And no one can bother you. Not even those bleeding heart liberals on the Military Oversight Committee. O sea que... Bribes. I prefer to think of it as good business. Anyway, Metal Gear was going to be formally adopted after the results of this exercise were analyzed. I don't give a crap about you and your company. Yes, that's about what I'd expect from a grunt like you. Here, this is what you came for, right? What's that? An optical disc. It's all here. The main hard drive was destroyed by gunfire. This is the only remaining copy of the data. What kind of data? All the data collected from this exercise. Don't play dumb. I know you were sent to get this. I hid it from that sadistic maniac while he was torturing me. They don't know this disc exists. Make sure you report this to Jim. To your boss. I'll give you my card too. It'll open up all security level 2 doors. Can you walk? No. No, you go on without me. They got my password. They don't want anything else from me. I have one more question. Who or what was that ninja thing? It looked like you knew something. That ninja? That was Foxhound's dark little secret. Dark little secret? An experimental genome soldier. You know him? You should ask Dr. Naomi Hunter from Foxhound. She knows better than I. Naomi? You've got to stop them. If it goes public, my company and I are finished. What? Doesn't Metal Gear use currently existing technology? Metal Gear itself does, but... What did you do to me? Oh, no. Oh, no, it can't be. Those Pentagon bastards. So, they actually went and did it. What are you talking about? They're just using you for... Muerto. La verdad es que me está encantando. Entonces, claro. What the hell? Sale bien la misión. No bomba. Sale mal Fallout, ¿no? O sea, esa es el lore, ¿no? Entiendo. Colonel, are you listening? Now he's dead too. I have no idea. Don't lie to me. It looked like another heart attack, but... Some kind of poison? Well, there are lots of drugs that can cause a heart attack in large doses. For example, potassium chloride or dioxides, but we won't be able to tell without doing an autopsy. Damn! Snake, I want you and Meryl to work together. Can I trust her? More than you can trust me. Get in contact with her. Snake, there's a lot of electrical interference coming from there. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Snake, get a hold of yourself. Naomi, what the hell was that ninja thing? A member of Foxhound? No. Are you sure? Yes, we have no one like that in our unit. Is that right? Snake, I'm counting on you. Tengo más vida ahora, entiendo. Vale, esto es la 2, ¿no? Vale, pero... ¿Y la de nivel 1? ¿Esa de cuánto es? Ah, esta es de nivel 4, vale, vale. Acá hay que mirarse muy... Vale, pero la de nivel 1 la sigo teniendo. Y el disco este es el que me ha dado, ¿no? Con toda la info. Como el entrenamiento del... ¿Qué se entraba por aquí? De los bichos esos grandes, ¿no? De los mechas esos lanzabombas. Ok. De eso hay también uno en el Fallout. ¿Cómo se llamaba? Era algo Prime. El que lanzaba las bombas nucleares chiquitas. Hostia, ahora hay gente aquí ya. Vale, con la 2 puedo abrir los del 1 y los del 2. Hasta se necesita una tarjeta para cada puerta. A partir de una tarjeta de nivel superior también abre puertas de nivel inferior. Ok, entonces han metido la versión
actualizada. Vale, sí, eso dificulta bastante menos las cosas. Vale. Luego vamos a intentar ya. Este se puede entrar, ¿no? Oh, mierda. Que me están aquí. Vale, sé dónde va. Aquí había una trampilla, no sé. Vale, vamos a llamar a Let's. Vale. Pues sí, la verdad es que es una tontería, pero joder. Si no tienes que estar buscando. Además ten en cuenta que en el 87 y el 90 las puertas eran píxeles sin ningún número, así que había que probar cada... ¡Hostia! Vale. Y encima son 9. No, morir por Dios, eso. Claro, claro. Duro eso. Duro. Aquí hay algo. Vale, balitas de la Soco. Podemos subir por aquí. Mierda. No, esta es una de estas de... Vale, necesito comida, creo que no tengo. No sé si he pillado vida en lo que he cogido. A ver. ¿Qué va? Detector de mina. Vale. Por suerte para el 90 ya salieron los primeros cambios, porque había 3 tarjetas que reemplazaban a 3 cada una. La roja era 1, 2, 3, la azul 4, 5, 6 y la verde 7, 8, 9. Vale, sí, eso me dio que. Ese cambio incluso lo veo que está bien. Rayo, yo me hubiera quedado con ese. Porque, bueno, es que una que abra todo también tiene sentido al final. Que al final te den la maestra. Pero a ver si se quita este pavo de aquí. ¿Aquí hay algo o no? Aquí tengo algo que hacer. Pero no sé si se refiere a abajo. Como hay un ordenador aquí. Creo que abajo. ¿Puedo mirar el mapa? No. El radar no lo puedo mirar. Vale, pues vamos a ver si se quita de aquí, la verdad, porque... Ya. Soy el jefe. No quiero tarjeta. Te podría comprar que, yo que sé, que no bajen aquí, pero sí, que no tengan tarjeta no tiene sentido. Vale. Y yo, hermano. Me está campeando, por favor. Oye, no puedo subir. Ah, que no puedo salir.
Hostia, puedo mirar para arriba. Vale. Ah, espérate, tengo que darle aquí. Ahí, ahí la cogí. Ah, porque no tengo la tarjeta, vale, coño. No, mira. Tendré que subir al 1. Coño. Vale, solo me tengo que encargar. Aquí podré pillar algo. No he dejado nada, ¿verdad? Estoy sin cura. ¿Antes que me ha visto la cámara o el pibe? Ah, sí, la cámara, no. Por aquí abajo cabía. Uf, no me acuerdo. Ah, vale, estaba la mierda esta. Baker dijo que necesita la contratapa del juego físico para averiguar el número obligatorio. Vale. El juego físico para averiguar un número obligatorio para avanzar. Vale. ¿Esto para qué me sirve? Vale, para ver ese guardia ahí y tal. Ok. Por aquí hemos venido antes. No, antes nos caímos por la escalera por la que hemos salido al lado de la cámara, donde me han pillado. Entonces yo creo que por aquí no he ido. Hostia, esto es agua. Vale. Me va a dar tiempo justito, ¿no? Ah, no, no. Paso bien. Vale. Aquí tengo para mirar. Pues, no, aquí puedo bajar. Vale, ¿aquí salimos afuera o a dónde? Para entrar uno arriba y uno abajo. Ese es el de abajo, donde había un guardia dormido y una cámara junto al camión. Ah, vale, que el guardia lo que estaba era dormido. Vale, pero me interesa salir. Uf, me tengo que encontrar con la pelirroja, ¿no? Vale. Vamos a seguir por el otro lado. A ver qué había. A ver si había comida o algo que me pueda curar. ¿Qué hora es? Las 7:30. Vale, llevamos casi 2 horitas. Ahora tengo que averiguar cómo coño guardo la partida aquí. Vale, ahí, eso es comida. No, eso creo que es munición. Vale, esto puedo mirar por aquí, ¿no? Sí, no sé. ¿Con munición esto? Vale, sí, una ración. Menos mal. Y aquí... Esto solo para mirar, ¿no? Los tanques. Está muy bien, la verdad. ¿Me puedo tomar la ración desde aquí? Dime que menciona que ella se encarga de los datos de la misión. Vale, sí, pero...
como estoy jugando en la Play Mini y se pueden hacer los guardados, no sé si tengo que, cuando salga del juego, hacer algo especial. Porque no sé si luego al meterme se estará guardada. La verdad es que no lo sé. Ahora lo voy a tener que tratar. Porque si no me tengo que hacer esto otra vez de nuevo. Y la verdad es que, hombre, me apetece mucho. Pero sí tengo que hablar con Melee. Ok. Vale, yo creo que eso es lo que más lejos va a estar de aquí. Yo sé que... Vale, levanta tu perro. Y... Vale... Por aquí está bien. No. Vale, ya se ha levantado el del camión, entonces yo creo que por aquí abajo es lo mejor. Y ahora tenemos por aquí. Mierda. Corre, viejo puto. Vale. Supongo que tendremos que ir para arriba, ¿no? Por ahí a lo mejor. Investiga. Mira si aquí hay una... Mierda, que ahí no puedo. Vale, ¿este para dónde va? Vaya, no sé. ¿Cuál es la cámara esta? Huh? Whose footprints are these? Que no me ha visto más aquí. Hombre. Vale, aquí había uno. Vale, pero no está aquí. Mierda, este sí. Me va a ver. Es que aquí no hay nada. Tócate los cojones. Vale. Vale, pero aquí voy a volver a donde estaba. En la planta, en el basement 1, en el sótano 1, había puertas que abrir. Había una, pero era de nivel 6, ¿no? No me acuerdo ya. 1 y 40 al comenzar, un punto decimal para los números separar y un 15 al final para poderla llamar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y eso me lo han dicho a mí? No, ¿verdad? 1 y 40 al comenzar. A ver. Vale, que necesitas la tapa. Pero claro, es que yo no tengo la tapa. Ok. Eso entiendo que es lo que pone... Vale. Bueno, vale, claro. Que está en la contratapa. Vale, sí, es que... obviamente aquí no lo tengo yo de eso. 1 y 40 al comenzar. Punto decimal para los números separar. Y un 15 al final para poderla llamar. Vale, que necesito ya. Ah, vale, eso es para llamar a la pelirroja. Porque me tengo que poner en contacto con ella. Ok, vale, me voy a salir de aquí para... 1,
The DARPA chief Sí, sí, que no quería hablar contigo, perdón, perdón. Vale, 41. Y para los números separar y un 15 al final para poderla llamar. Vale, no era ese botón. Ok. No he dicho 100. Ah, coño, 40, vale. Ay, que le he vuelto a dar al que no es. Who are you? Vale, I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? You're the Colonel's niece, Meryl, right? No, it's not him. No. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent all alone into the middle of this whole mess. You came by yourself? You think you're some kind of one-man army? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Aha. Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people call me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? They're not soldiers' eyes. And they're rookies' eyes, right? No, they're beautiful, compassionate eyes. No sabe nada. Just what I'd expect from the legendary Solid Snake. You trying to sweep me off my feet? Don't worry, you'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. Oh, I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake? Yeah, you know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? Who knows? Why don't you ask him? But first I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I'm sorry. I was captured along with President Baker right after the terrorist attack. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapons disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody told you anything, did they? Okay, you see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech. This is a civilian base? Right, for the development of Metal Gear. Colonel. Foxhound and the Next Generation Special Forces were called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top-secret missions. They figured they could help keep it all hush-hush. But we must have fired nuclear warheads before. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. Well, that's what I heard anyway. Sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Sorry. I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh yeah, that's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep him hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, you met Baker, huh? How's he holding up? He's dead. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No, not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Sounds like it, but I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? Yes. Is he still alive? Probably. He should be in the research lab in the second-floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second-floor basement? Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So they'll need him alive until that's done anyway. Then we better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear.
You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. Ah. What's the best way to get to the building where the doctor is being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go. I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause for just 1 second in front of your enemy and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training, but when I thought about my bullets tearing through those soldiers' bodies, I hesitated. Shooting at targets and shooting at living, breathing people are different. Ever since I was a little girl, I always dreamed about being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action, and now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, Meryl, everybody feels sick the first time they kill someone. Unfortunately, killing is one of those things that gets easier the more you do it. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits come out. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay. Let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. You're a real bastard. Just like my uncle said. Huh. I told you. The real me is no match for the legend. It looks like you were right. Okay, Snake. I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor. Then we'll take care of the detonation code override. Gotcha. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. Vale. Entonces, la primera puerta tal, o sea, en la primera no, en la primera planta, para ir a la zona del norte. Para ir a por el pibardo que está con el proyecto del Metal Gear. Y decirle, ¿y yo qué lo que? Me gusta la frase de... Es fácil olvidar lo que es un pecado en mitad de la guerra. Vale, me tiro. Y cogemos el ascensor. Un chiquito paseo me da, la verdad. Que me llama. Snake, I unlocked the cargo door for you. Thanks. Where are you? Where I can see ya. Don't move around too much. Don't worry, I'm disguised in this enemy uniform. You won't be for long with the way you walk. What does that mean? Nothing. Listen, Snake, the cargo door is like an airlock. It's equipped with infrared sensors. Be careful. If an intruder is sensed, gas is released. Gas? Okay, so we'll meet at the nuclear warhead storage building. Wait, you said you'd stay put and be a good girl. I changed my mind. Don't get careless. That's when things always turn sour. Sorry, but this is the only way I can figure out whether or not I'm cut out to be a soldier. I gotta get my hands dirty. These guys are professionals. You're gonna get yourself killed. See you there. Vale. Ok, me abre la puerta y tengo que tener cuidado con los láser. Vale, voy a abrir la cámara. Aquí había... Vale, uy, pero no está. Vale. Mierda. Me vale el puto policía. O sea, el puto... ¡Corre, cabrón! Vale, tengo que llegar hasta el ascensor. ¿Me está viendo por ahí? Ah, no, me está viendo este.
la... Vale, que no la tenía activada, joder. Vale. Pero resulta que los terroristas son policías fuertes. Bueno, tú sabes. Mismo perro con distinto collar. Vale, a ver la cámara esa, ¿no? Vale, vamos a llamar. ¿Me va a dar tiempo a llamar a esto y que no me vea el cabrón ese? No. No me da tiempo. ¿Me quieres, por favor? Ahora, coño. Vale. Y se la suda, ¿no? Hostia, no era la 2, ¿no? Si le das 2 veces, ¿qué pasa? Vale, entonces la puerta estaba aquí, ¿no? Es la que está abierta. Ah, no. No era la que estaba abierta. No era en esta planta, ¿verdad? Simplemente llega antes. Vale, vale. ¿Habrá comida? Vale, hay balas aquí. ¿Eso qué es? Vale, creo que eso es lo mismo. Vale, mucha bala, poco... humidita. A ver. Vale, bueno, ahora es que estaba aquí, ¿no? Estamos en la B1, ¿no? Sí, vale. Estoy seguro por él. Okay, pero en la B2 solo estaba... los pasillitos esos, ¿no? Bueno, en verdad me voy a meter aquí. A ver si hay cosas. Ahora no puedo. A ver si va. Bueno, los C4 eran solo para la wea esa. Este es de nivel 5, ni de coña. Vale, estos son granadas todo. Vale, esta es la puerta que se ha abierto. Aquí hay algo. Sí. Vale, balitas. Me voy a esconder. Vale, no viene por aquí. Ok. Mierda, este era... Joder. Bueno, ya paso. It looks like the place is protected by infrared sensors. Somehow you'll have to make it past the beams. If you have any questions about weapons or equipment, you should ask our military analyst, Nastasha. Her frequency is 141.52. Ok. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Huir. Vale, hostia, que este está aquí. Vale, vale. No, me matan, me matan. Me va a matar aquel. Vale. Tenía que haberme esperado a ver el radar. Snake, answer me. Snake. ¿Y dónde me voy a sacar esto? En el ascensor, ¿no?
Vale, pues voy a subir, la verdad. Oye, ay, que... Se me hace tan raro usar el círculo para aceptar las cosas. Vale, a ver. Están las mamahuevos. ¿Es esta la puerta? Ah, no, coño. ¿Es esta? No tiene pinta. No puedo... Vale, no, que estoy muerto. ¡Sal! ¡Ay! Hostia, ha quedado tirando. ¿Piensas dejarte la fama? ¿Dónde está la fama? No la he visto. Uf, que pegarle un tiro a este va a ser que suene esto mucho, ¿no? Vale, esos son balas. No voy a ir a por ello, en verdad. Ay, no, que le he dado sin cara. Es eso que tomaste en vez de antes de que los láseres hagan saltar la alarma. Es mucho mejor que la SOCON a la hora de combatir. Vale. Sí, sí, la fama, o sea. Sí, es la que llevan los soldados. Vale. Ok, entiendo que tengo algo. Vale, me voy a meter aquí, pero no voy a pasar. Estas son granadas normales. Esto es... ¿Ha desactivado esto? Vale, no era este. Oye, me ha dejado. Vale, sí, lo he matado. Uf, no sé si me interesa. Voy a dejar que me maten. Ah, lo que está, me dejas que me maten, porque quiero hacérmelo bien. Vale, entonces lo que hay con el guardia es una... Es un silenciador para la shotgun, ok. Vale, pues sí, pues me lo voy a intentar hacer bien. Es que creo que aquí donde tengo la tarjeta... Vale, esto es para la noche. Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Se me ha desconectado? No me jodas. ¿Pero el ordenador se me ha muerto? No. A ver. ¿Pues es que se haya calentado mucho la capturadora? No. A ver. La Play sigue encendida. Ha sonado. A ver, lo voy a... Vale. Vale, me he metido en la caja, ok. Me meo. Vale, pero esto aún así va a saltar... ¿Esto qué es? Vale, esto es para las minas. No hay forma de pasar... a ver, con la caja. Lo voy a intentar hacer con la caja. Bueno, en verdad. Vamos a ir hasta allí así. Me
voy a meter en la caja y me la suda, Vale, no tengo... Hijo de puta. ¿Cómo lo mato? Antes lo he matado, pero no sé cómo lo he hecho. ¿Cómo lo he matado antes? Bueno, en verdad me los puedo cargar. Quiero aprender a matarlos. Porque si los puedo matar... Pero no sé... Antes lo he matado. Le he partido el cuello. Pero no sé cómo lo he hecho. Ahora lo voy a intentar hacer desde fuera. Por ejemplo, a este. ¡Mierda! ¡Joder! Los rayos son infrarrojos, detectan la diferencia de temperatura. Los técnicos deberían servir. Snake! Vale, hostia, claro. Vale. Vale. Pero me lo voy a intentar hacer así. Es que quiero aprender a cargármelo. Pero claro, es que justo se me han puesto en la trampilla. No me das tiempo, ¿no? Antes de que pase. Vale, la plantilla. O sea, tranquila. No, pero no lo he enganchado. No, pero no me lo he cargado. Hostia, ¿con cuál ha sido? No, no me lo he cargado. Hostia, le tira una granada. Déjame, señor. Puede ser que antes no me lo haya cargado. Total el cuadrado hace que las vértebras suenen y le rompa el pescuezo. Vale. Vale, coño, que es simplemente mantener... No. Voy a intentar darlo con el de la derecha. Seguro que funciona. Vale, me va a encontrar este gilipollas, mierda. Vale, no. Ay, pero ¿quieres no darle la vuelta? Ay, que me está disparando el otro. Joder. Snake, answer me! Snake! Snake! Vale, sí. Voy a porrear el cuadrado.
Sé que fue algo tosco, pero la mayoría depende de tu movimiento. Ir en movimiento da como resultado la llave de lanzamiento. Hacer esto tico es la llave de estancamiento una vez tenga el guardia sujetado en el cuadro pocas o muchas veces. Ahora que caigo. Vale. Ah, que viene gente igualmente. Me cago en la puta madre. Vale, pues vamos a intentar hacerlo de... Vamos a hacerlo del humo. Vale, pero sí, ya sé que tengo que darle muchas veces al cuadro y ya está. A lo mejor para salir lo intento. Vale, entonces esto como coño. Ah, vale, con la X. ¿Cómo? Estoy fumando. Ah, espérate. Ah, claro, coño. Era literalmente esto lo más sencillo del mundo. Pero como se usaban los cigarrillos, tío, que yo ahora quiero fumar. ¿Fumo? Bueno, tenemos la fama. Aquí está. Además tiene dos... Vale. Uy, que estoy chiquito. Ah, vale, que me tengo que poner... Claro. Vale, voy a intentar cargar a este señor. Me apetece. ¡Ay! Me paso por cabeza. ¿Qué hora es? Son ya las 8. Llevo 2 horas y 20. Vale, pillo la fama. Pillo la fama de chill. Me subo. Y creo que lo voy a dejar por ahí. Ah, sí estaba fumando. Sí estaba fumando, vale, vale. Lo que pasa es que... Joder, se ve súper poquito. Vale, vale, que yo pensaba que es que los láseres se veían de normal. Vale, pero se ven porque estaba fumando. Ok, ok. Funny ya, la verdad. Es que no sé. O sea, lo engancho del cuadrado y lo tiro al suelo. No... No sé, tío, no sé. Voy a ir full sigilo y ya está. ¡No! ¡Ay, que pensaba que lo había dado!
marcha. Me va a dar tiempo. Oh, que venga más gente, gracias. Vale. Este se ha subido para tira para la izquierda, ¿no? Vale. No da marcha atrás, se baja, ¿no? Vale, sí. Y el otro tonto. Mierda, le ha dado al vedado. Bueno, no ha hecho nada, claro. Vale, subimos a la primera planta. Ok. Vale. 2 horas y 20. La verdad es que me está encantando. Voy a ver igual lo de guardado. Vale, no, aquí era para las pistas, mierda. Meryl contact. Vale. ¿A quién era esta, no? What can I do for you, Snake? Vale, sí, ok. Memory card 1, ¿no? Press. Need one block. Vale. En el hangar, perfecto. Snake, remember what the Gaul said. The graveyards are full of indispensable men. Snake, you're all alone and surrounded by bad guys. Try to be careful and avoid getting into a fight whenever you can. You're right. Wow, you know all sorts of great quotes, don't you? Well, both my parents are from Guangdong, China, but I was born and raised in America. I've always liked reading literature from both sides. Kinda keeps me in touch. I'll share some more quotes with you if you like. I'm looking forward to it. But to tell you the truth, I'd like to learn more about you. Well, I'll think about it. Ok, vale, entonces yo ahora sí le doy aquí. Vale, ok, tengo este. No, 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 no. Vale, juega. Vale, vale, tenemos este punto de guardado, ok. Ah, mira, tengo una guía. Hostia, vale, me manda un URL, ok, yo pensaba que iba a estar aquí el manual o algo. Vale, bueno, pues 2 horitas. Hemos encontrado los dos, era mentira. O sea, hemos encontrado los dos pibes que había que rescatar, han muerto, los dos casualmente de un ataque al corazón. Sí pueden tirar la movida nuclear, porque aquí es donde están intentando hacerlo. Y ahora lo que tenemos que intentar es pues que no consiga poder hacer el Metal Gear este. Ok. Bueno, pues no sé cuándo haré el próximo directo. Se hará para Decoy Octopus Ops, que está aquí carrileando. Y bueno, pues ya nos veremos.